Ya son 500 días del gobierno de Milei. Vamos a ver acá cómo está su gobierno. Y acá, obviamente, esa señorita rusa que vive en España, Ina Afinogénova, que va a hablar sobre eso, una visión más a izquierda, sobre el gobierno de Milei. Vamos a ver juntamente qué dice. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. El Mira, precio pone ya en el titular, más millonarios en un país cada vez más pobre. de la gasolina, la nafta como la llaman allá, se multiplicó por 4. El Mira, consumo de carne se redujo en 10 kilos por persona. para. La nafta se multiplicó por 4 en Argentina con Milei. Y la gente consume 10 veces menos carne. Hermanos argentinos, está así la cosa. De cemento cayó un 25% y la producción de autos bajó en 104.000 unidades anuales. Adivina, adivinanza, adivina, adivinador. Venezuela, de ninguna manera. Estamos hablando de la Argentina de Javier Gerardo Milei, el paraíso anarcocapitalista, el oasis del libre mercado, según ellos al menos, porque a la hora de intervenir en las subidas de salarios, limitando las paritarias o en el control del precio del dólar, ahí sí que intervienen, pero a base de bien. Pero ese tema Pero nos sacó el cepo cambiario. lo trataremos en otro momento. A 500 días de su asunción en la presidencia, los compañeros de la CELAC publicaron un cuadro donde reflejan A ver, el PBI disminuyó según ese cuadro acá. Disminuyó un poco. La producción industrial también. Formación bruta del capital fijo, porcentaje del PBI disminuyó. Utilización de la capacidad instalada en la industria también. Importaciones de bien de capital productivo también. Producción de automóviles y vehículos también disminuyó. Construcción también disminuyó. Deuda pública bruta aumentó. Mira, aumentó la deuda. Y tipo de cambio oficial aumentó. Qué cosa, ¿no? en 25 cifras Hermanos argentinos, eso es verdad, es así realmente. el desempeño del gobierno de Milei. Me pica la curiosidad, Sina, de 1 a 25. ¿Qué nota obtiene Javier Milei? Cuéntanos. 0. En todos los casos, los indicadores son peores hoy que al momento de su asunción, que no es que el país estuviera precisamente boyante. La venta de alimentos en supermercados se redujo un 20%, el turismo un 17% y la utilización de la capacidad instalada en la industria se encuentra en un raquítico 58%. Voy a dejar el video acá en la descripción, pero qué cosa, ¿no? Según las ideas de Milei, todo el esfuerzo, entre comillas, que están haciendo los argentinos Bueno, voy a dar like acá, darle like a mi canal también. El canal de ellos para conocer, entrar en el video y conocer también, que les gusta más. es en pos de dinamizar el desarrollo capitalista del país, disminuir el consumo presente para multiplicar la inversión. Es decir, viajar menos o comer menos carne deberían tener como contracara un incremento de la inversión. Y ahí es donde Milei se anota un puntito, ¿verdad? Tampoco. Si observan la tercera línea del cuadro, la formación bruta del capital fijo cayó un 2,8% del PIB, equivalente a casi 20.000 millones de dólares menos que se invierten en maquinaria y equipamiento. En términos más llanos, esto quiere decir que la estructura productiva del país se está debilitando. Hoy Argentina es menos capaz de producir que cuando asumió Milei y mañana lo será aún menos que hoy. ¿Hay algo que Mira. funcione en la Argentina de Milei, ¿no? Salvador Di Stefano es un asesor financiero con predicamentos sobre la burguesía rural del interior del país. Está fascinado con el modelo de Milei, que seguramente le ha hecho ganar muchos millones en la timba financiera. Libre de cualquier animadversión hacia el modelo de Milei, él responde tu pregunta. Están importando de todo, muchachos. Van a importar también carne. Van a importar todo tipo de alimentos. Van a importar queso. Van a importar cerdo. Van a importar Para. Argentina está importando carne. ¿Para qué? Se tiene una producción tan grande. de todo. Pues si baja el dólar a 1.000, va a haber importación. Entonces el punto, y no nos quedemos criticando. ¡Oh, importa todo! No, hacete importador, papi. Hacete importador. ¿Lo digo o no lo digo? Están importando de todo, muchachos. Van a importar todo, también la carne. Van a importar todo tipo de alimentos. Van a importar queso, van a importar cerdo, van a importar de todo. Si baja el dólar a 1.000, va a haber importación. Entonces, no nos quedemos criticando, ¿no? A ser importador, papi. Hacete importador, papi, así de fácil. De modo que, respondiendo a tu pregunta, Pablo, lo que funciona en la Argentina de Milei es importar las mismas cosas que se producen en el país. De esta manera, el sector privado no invierte para aumentar la producción nacional, como dice el mantra que repiten los adoradores del dios mercado. Los privados invierten en importar y el resultado es la destrucción de la producción local y, consecuentemente, del empleo. Andrés Lerner escribe en Ámbito Financiero que las importaciones de alimentos, en un país que es básicamente un productor de alimentos, se incrementaron un 185% en un año. Mira, ¿verdad? Subió tanto así la importación. Pero sí, Argentina es uno de los mayores exportadores de granos del mundo.
¿Para qué importar tanto? El último ¿Por mes, qué? dice, se desembolsaron 370 millones de dólares por la importación de alimentos. Las conservas de tomate se incrementaron un 810% y la carne porcina un 378%. Sin embargo, el incremento más espectacular ocurre con los limones. En Tucumán producen millones de kilos de limones. Aumentan, escuchen bien, un 2.745%. Importando limones. Mientras tanto, los productores locales de limones se funden. Cuando arrancó el gobierno de Milei, dijimos que se trataba de terrorismo económico. Naranjas de Egipto, pasta de Albania, ultraprocesados de Estados Unidos y de China, cerdo de Brasil, son algunas de las cosas que se pueden encontrar en los supermercados argentinos en los últimos meses. La caída del consumo, sumado a un aumento de las importaciones, son un combo letal para la producción local. Un dato interesante acerca de cómo se procesa esta crisis lo aporta la consultora Nielsen. En un informe señalan que la caída en el consumo de alimentos básicos en el mes de marzo fue del 4,5%. Bueno, pero cuéntanos qué pasó con los alimentos no básicos. Deberíamos suponer que su consumo cayó aún más, ¿no? Pero ocurre lo contrario, creció un 1,9%. Allí se encuentra una de las claves del metabolismo con el que se procesa esta crisis. Un sector reducido, los más ricos, conserva e incrementa su riqueza y su poder de compra. El resto de la sociedad se hunde. El modelo tiende a consolidar una sociedad 20-80. El 20% disfruta con compras en el extranjero y viajes a otros países incluidos y el 80% sobrevive. En el mejor Una sociedad 20-80. Interesante el modelo acá. de los casos. Otro rubro que crece son las importaciones puerta a puerta. La plataforma Tienda Mía incrementó sus ventas de productos bajo esta modalidad en un 850%. El volumen de paquetes se incrementó tanto que la empresa que administra el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que por cierto pertenece al grupo Eurnequian, donde trabajaba Javier Milei antes de ser presidente, debió construir un nuevo almacén. Los paquetes ya no les cabían. ¿Hay alguna otra actividad económica que funcione en el país? Un clásico que venimos siguiendo de cerca en la base, la bicicleta financiera. A partir del préstamo del FMI se reinició un tercer ciclo de bicicleta financiera desde la asunción de Milei. El anterior estaba colapsando a medida que se aceleraba la fuga de capitales y la pérdida de reservas del Banco Central. El préstamo del FMI garantiza la capacidad de pago del Estado argentino por un tiempo y auspicia un nuevo festival de usura, ¿no? De nosotros dirán que somos rojos, populistas y zurdos, por eso vamos a escucharlo de su propia boca. De nuevo, el mismo consultor Salvador Di Stefano, un adorador del dios mercado, como habría dicho el Papa Francisco. Entonces, los más favorecidos de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son aquellos que tienen bonos. Si usted tiene un bono, Bueno, o sea, tiene deuda de Argentina. digamos, como AL35, se vio favorecido. Si usted tiene un Bopreal, yo el Bopreal lo cambiaría por un AL35 o un AE38. Entonces, los más favorecidos de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son aquellos que tienen bonos. Si usted tiene un bono como al 35, se vio favorecido. En un informe para sus clientes, el principal banco comercial estadounidense JP Morgan recomendó invertir en activos en Argentina, pero le puso un límite temporal a la apuesta, hasta las elecciones que se celebrarán en octubre. Después, Donde puede ser que la situación para Milei se empeore o mejore. Entonces, no tiene nada asegurado. Por eso dice eso como JP Morgan. veremos si hay que salir corriendo, cargando con todo el dinero, claro, y que quede lo que tenga que quedar. Será tierra arrasada. Para eso estamos, para ganar plata sin mirar atrás. La inversión más recomendada por JP Morgan son las llamadas LECAP, una letra a corto plazo emitida por el Estado argentino con vencimiento en agosto, apenas algo más de 3 meses. A juzgar por la recomendación, ellos mismos dudan del plazo que este esquema puede soportar. Tal vez dure aún menos. ¿Será que para JP Morgan las patas del modelo son más cortas que las de Milei? Necesito una buena noticia, Daina. No hay problema, hay alguien a quien le va bárbaro, ya les dije, ¿no? En solo un año aumentó su patrimonio en un 2.042%. Pasó de poseer unos modestos 744 millones de pesos a 16.000 millones de pesos. Y se trata de redoble de tambores. No hay mayor experto financiero en Argentina que Luis Toto Caputo. Mayor experto en finanzas de la Argentina, el ministro de la Economía, Luis Caputo, el responsable. Vamos a ver acá. Cambio. Peso argentino a dólar. Vamos a ver cuánto eso sería en dólar. Vamos a ver acá. ¿Cuánto sería eso en dólar? 16 millones. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. $135.000. Está bien acá, 16 millones. 1, 2, 3 acá. Sí, 16 millones. Acá no, en dólar. Sería 13.582. No. 1 millón. Sí. Sería eso. Ahora me olvidé cómo se lee eso
o cuál sería la lectura de eso, pero me parece que 13.582.000, no sé, me parece, $135.000, me parece. Está bien, dejar en los comentarios, está bien, ¿cómo? Me olvidé la lectura, cómo se hacía eso acá, pero no es mucho, se fue eso mismo, 13.000. Bueno, poner los comentarios de ayudarme. Bueno, seguimos. Directo de este descalabro. Bueno, el dato del incremento de su patrimonio, de hecho, no es ninguna filtración, surge de su propia declaración jurada. Sería bueno saber en qué invierte Caputo para que le vaya tan bien en medio de un país que se está hundiendo. El secreto está en que Caputo no invierte en la economía que él está dirigiendo. La plata la tiene aquí cerquita en la isla de Man, el paraíso fiscal ubicado entre Gran Bretaña e Irlanda. Allí tiene 7 cuentas reconocidas. En fin, no nos olvidemos de que su jefe, Javier Milei, describió en su momento a los evasores fiscales como héroes. En consecuencia, tiene a uno al frente de la economía del país. En esto no podemos acusarlo de incoherencia. Y vaya a saber cuántas cuentas más tiene Caputo en tantos otros paraísos fiscales. Seguramente no sean pocas. Ayer Kristalina Georgieva habló en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y dijo esto. No sé si es verdad que hay más de 200.000 billones de dólares bajo 12 billion, creo que 200.000 millones de dólares bajo el colchón. Y Dios sabe dónde. Si este dinero se invirtiera en Argentina, imagine lo que sería ese país. Me dijeron, pero no sé si es cierto, que hay unos 200.000 millones de dólares que la gente guarda debajo del colchón y que nadie sabe bien dónde están. Si ese dinero saliera y se pusiera a trabajar para Argentina, imaginemos cómo estaría el país. ¿Sabría Georgieva que su interlocutor es un evasor fiscal serial? ¿No? No puede no saberlo. De hecho, el propio FMI, en este caso del de Christine Lagarde, pidió en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri que se le echara, seguramente por esta razón, que se le echara a Toto Caputo. Otra cosa es que le convenga al FMI que figuras como Caputo o Milei estén capitaneando este barco. Sin entrar en teorías conspiranoicas, el nivel del compromiso que tiene el Fondo Monetario Internacional y las autoridades del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump con el gobierno libertario argentino para sostener el hundimiento económico del país es preocupante y es llamativo. A estas alturas y después del último acuerdo con el fondo en el marco del cual se le entregaron a Argentina unos 20.000 millones de dólares adicionales, Argentina se consolidó oficialmente como el primer deudor de la entidad con una deuda récord para el propio FMI. No es el único dato llamativo. Escribe Ámbito Financiero que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, le dijo hace poco a un grupo de inversores reunidos por el banco JP Morgan que en caso de un shock externo le podrían otorgar al gobierno de Milei una línea directa de crédito siempre y cuando se mantenga el rumbo de las políticas económicas, estas políticas, ¿no?, que están hundiendo a la Argentina. El crédito se daría mediante el Exchange Stabilization Fund, un fondo de estabilización que puede utilizarse, entre otros fines, para proporcionar financiación a gobiernos extranjeros. Todas las operaciones relacionadas con ese fondo necesitan la autorización explícita del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Si Scott Bessent ya se plantea recurrir a él para asistir a Milei, podríamos concluir 2 cosas. Primera, que ni en Estados Unidos se creen que esos 20.000 millones adicionales de deuda con el Fondo Monetario Internacional sirvan de algo que no sea para la bicicleta financiera. Y segunda, que efectivamente le asignan a Argentina de Milei un papel muy importante en el marco de su geoestrategia. Un país convertido en un conejito de Indias, básicamente en una colonia, listo para saquear y explotar y con una mano de obra cualificada que vale nada y lo aguanta todo. Una vez ensayado el modelo en Argentina, puede ser exportado a otras latitudes, como ya se hizo en otras épocas, a base de golpes de Estado, por supuesto. Ahora ni siquiera necesitan soluciones tan extremas. Para los que no estén de acuerdo con ello, está listo el aparato represor que en el caso de Argentina es exitosamente implementado por Patricia Bullrich, pero que, si falla, sus riendas pueden ser tomadas por alguien como Eric Prince, fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, que marcó su hoja de ruta muy claramente. Estados Unidos tiene que volver a ponerse el gorro colonial. Esto se acabó. Bueno, pues ya ven ustedes por dónde. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. El payaso de Milei, la motosierra se queda sin gasolina. Y eso que siguen algunos argentinos creyendo que le va mejor, lamentable. Esto ya lo vi en Argentina a finales de los 90 y me acuerdo cómo terminó. Lo que me extraña es que los argentinos no hayan olvidado tan fácil, olvidado tan fácil y hayan vuelto a darle el voto a un neoliberal, típico de las políticas ultra neoliberales. 1 millón de felicitaciones por su valiente columna. Todo lo importante en Argentina es carísimo. Milei es la peor tragedia de Argentina.
acá un brasileño, soy brasileño y quiero ir bien a este país, me encanta demasiado, pero nuestros hermanos no pueden creer más si Milei es un oportunista. Mira. Hermanos de Argentina, es de eso mismo que está pasando en Argentina, no mejoró la cosa entonces. Es una visión acá, más de la izquierda de la señora, de la señorita acá, Ina Afinogénova. Y interesante, pero me gustaría saber de ustedes si es eso mismo que está pasando. Y acá el cambio dice que Capulto llevó desde 6 millones de pesos argentinos, ¿sería cuánto en dólar? 1.358.000, eso no me quedé bien acá en el cambio. Quedé con la duda. Vamos a poner otro cambio acá, vamos a ver si me ayuda. Acá 1.000 pesos sería 85 centavos de dólares. Entonces, 16 millones. Sería eso. Acá sería 16 millones, no, acá. Sí. 16 millones de pesos argentinos sería, ¿qué? 13.580. Ah, me olvidé cómo se lee eso en inglés. Me olvidé totalmente. Pero no, sería 13 millones de acá. No sería eso. 13.586 dólares también, ¿no? Bueno, dejad en los comentarios para que entiendan. No me olvidé cómo se lee realmente. Bueno, y deciden qué está pasando en Argentina. Bueno, soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso que pasa en el mundo juntamente con ustedes.